Bueno, muy bien, estamos en contacto con Ricardo Bernardi, psiquiatra integrante del Grupo Asesor Científico Honorario. Ayer hemos hablado desde el comienzo del programa, un anuncio de medidas por parte del gobierno, pero aparte de las medidas obligatorias y de la importancia también de las recomendaciones y sugerencias, asistimos a un panorama de la situación sanitaria de nuestro país, bueno, que había variado mucho en las últimas semanas y había variado para mal. Estaría bueno conocer cuál es la opinión de Bernardi en este caso sobre este cambio de situación sanitaria del país. Hoy escuchaba temprano en la mañana, bueno, diferentes opiniones con respecto al hecho de que la propia apertura de la economía, la movilidad que todos comenzamos a tener por diferentes actividades, pero también podríamos pensar que tal vez la población se fatigó, ese bajar la guardia, ese cansarnos tal vez de estar en forma permanente o simplemente motivos de distracciones que podemos cometer y que luego tienen estas consecuencias. Lo primero, darle la bienvenida a Bernardi. Bienvenido, realmente un placer tenerlo en este contacto. Gracias por aceptar estar esta mañana en Arriba Gente. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, ¿qué podríamos decir de esta situación si es que hay un solo factor, ¿no? Una sola razón para que esta situación haya empeorado? Usted vio el spot que pasó en la tanda. Hubo el spot que mandó la presidencia que decía, ¿se acuerdan cómo estábamos en marzo, abril? Y aparecen las calles desiertas, todos metidos en la cueva, temiendo miedo el bicho que andaba afuera. Es verdad. ¿Qué cambió de ahí a acá? Por un lado, logramos perderle un poco el miedo al bicho, salimos, le agarramos el gusto, y ¿sabe qué? El lobo está. El lobo estaba. Jugamos a que no estaba, pero estaba. Muchos lo esquivamos, algunos no, Mire que algunos uruguayos se enfermaron, algunos fallecieron. Pero todos pensamos que lo podíamos esquivar fácil. Y de golpe empezamos a comprobar que no era tan así. Yo creo que esto lo venimos discutiendo en el GACH, porque ahí aparecen puntitos, números, que van subiendo. Malos datos, yo estoy más en el sector de especialistas, más médico, ahí es más la vivencia directa de los CTI, de que empieza a aparecer gente joven, muy joven. Empezamos a percibir que algo se está yendo de las manos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Cómo planeamos? ¿Seguimos así? No, seguir así no se puede. Volver nunca se vuelve, pero retomar medidas de cierre total tienen un costo económico, humano, social, sanitario, psicológico muy grande. Vamos a esperar. Vamos a algo más parcial, dinámico, enfocado en lugares donde realmente se están produciendo los contagios. Juguemos esa carta, digamos, lo más inteligente posible de ir ahí donde esté el foco. Pero yo diría, desde el punto de vista mío psicológico, no nos saquemos en la cabeza que el virus sigue allí. ¿Dónde? No sabemos. ¿En un amigo, en un desconocido o en nosotros? Doctor, entonces, ¿es el miedo lo que mueve, por lo menos a los uruguayos, a tomar medidas de distanciamiento? Mire, miedo es una palabra que puede ser llevar por distintos malentendidos, pero vamos a decir alerta y preocupación y respeto. Sin miedo quiere decir una alerta, una preocupación y un respeto dirigidos por la corteza cerebral y no una reacción emocional que nos lleva a comprar papel higiénico o a estar todo el día lavándonos las manos. Si logramos, vuelvo encerrado debajo de la cama, si logramos pensar en esa actitud de respeto, alerta y preocupación frente a un riesgo que nos espera no sabemos dónde, sí, tiene que volver eso y tenemos que estar atentos a que afuera hay un riesgo que nos puede afectar.
Y yo creo que tenemos que... ¿sí? Ayer Diario El País mencionaba en un artículo de la perilla psicológica, hablaba, ¿no? Que el gobierno viene hablando de la perilla de la movilidad, la perilla de la economía. Es una metáfora que venimos usando desde que llegó la pandemia a nuestro país. Públicamente no se habló demasiado de la perilla psicológica. Desde el GACH, ¿qué consideraciones se tiene en esto? Me refiero a lo que recién hablábamos de qué medidas hacen que tomemos más conciencia y por otra parte, lo que usted mencionaba, ¿no? Las afectaciones que las medidas y la situación en general tienen sobre la salud mental y emocional de las personas. Mire, es un tema amplísimo. Después usted me dice, le paso unos titulares y me dice de cuál quiere que hablemos, que no da el tiempo. Pero justamente con el GACH, con Henry Cohen, estuvimos en un webinario internacional organizado en Inglaterra, pero con gente de distintos lugares, destinado a ver qué medidas comportamentales, ecológicas, sistémicas, digamos, de comportamientos globales se podían manejar, cuáles perillas teníamos a mano. Y claro, se trata de que estamos acostumbrados a recurrir a medidas farmacológicas, a vacunas. Tenemos a Pasteur, la estatua de Pasteur ahí, y bueno, queremos vacunas. Pero la verdad que estos meses, y todavía nos quedan algunos meses, tienen que ser medidas no farmacológicas, medidas que se llaman comportamentales. En el GACH estuvimos discutiendo crear un observatorio comportamental que permita evaluar percepción del riesgo, respuestas, cómo se producen los mecanismos de contagio, a través de qué contactos sociales, en qué lugares. Entonces hay toda una zona de control del comportamiento que queda en manos de la población. Por eso estamos insistiendo, el GACH sacó el tríptico, el gobierno insistió, el presidente insistió, el ministro insiste, que está en manos nuestras. Pero la perilla nuestra funciona en general con dos extremos. O somos muy racionales, y ahí tendemos como a racionar poco. Bueno, a otros, a mí no, la chance es poca, no es para tanto, qué sé yo. O recurrir a lo que se llama el sistema límbico emocional, en el cual la perilla se va de mambo y terminamos, pues ya le digo, haciendo conductas patológicas de miedo. Entonces, sí, esa perilla es difícil de regular en lo que se dice que es el objetivo de las psicoterapias, que es poner de acuerdo la corteza como sistema racional con el sistema límbico, que es el sistema emocional. Los psiquiatras, yo soy psicoanalista además y doctorado en psicología, nos movemos en esa zona entre las conductas racionales más evolucionadas del ser humano y la conducta más primitiva de carácter emocional, que cuando se disparan nos pueden llevar a cualquier exceso. Entonces, como le decía, es un tema bastante amplio, pero esa perilla se va rápido para un lado o para el otro. Doctor, ¿y cuál puede ser la influencia? Usted lo dijo recién al pasar, mencionó la palabra. Yo, de alguna manera, desde hace muchas semanas, cuando empezaron a acelerarse todos los procesos de las diferentes vacunas por diferentes laboratorios en el mundo, empecé a llamarle la palabrita mágica. La palabra vacuna, la palabra mágica, uno comenzaba a sentir a medida que manejaba la información que había una urgencia por parte de gobiernos de países que realmente están en una situación verdaderamente muy difícil, de lo más rápidamente posible, casi como, ¿cómo le diría?, de generar una suerte de placebo emocional en la sociedad. Es una palabra... se usó así. Bien, bien. Entonces Estoy de acuerdo con usted. Exactamente. ¿Sabe qué? La zanahoria la estamos poniendo un poquito cerca. No está tan cerca. Exactamente. Además, todavía no la probamos. Es verdad, es verdad. Usted sabe que en la medida que fui viendo el manejo de la información, la premura de las aprobaciones de emergencia y las situaciones económicas y sociales de esos países, de alguna manera pensé, esta palabra está... Y le pregunto, en Uruguay, ¿de alguna manera no nos induce que también el estar informando, como acabamos de decir, ahora ya sabemos que la semana que viene el Reino Unido empieza a vacunar, y saben que a mí me da la sensación de que, bueno, la pandemia se terminó?
Sí, claro. ¿Sabe qué pasa? Ahí se junta una enorme expectativa de la gente, con la enorme necesidad de vender de laboratorios muy fuertes. Está el comprador, está el vendedor y está las ganas de comprar. Escúcheme, si eso no genera un producto, Sí. pero no, créame que hay que ir un poquito más despacio. Va a hacer falta ir más despacio. Y tampoco atropellarse a los primeros tiene también su riesgo. En realidad, recordemos la talidomida, recordemos tantas cosas donde la prudencia es muy importante. Es muy importante salir de esto, porque nadie quiere estar con una pandemia, pero es muy importante salir bien. Tengo más cosas para decirles sobre esto, pero no me hagan hablar. Bien. Dígala, no se guarde nada. Pero hablando, no, pero en serio, estamos muy confiados en Pasteur y hacemos muy bien porque Pasteur nos sacó de unas cuantas infecciones. Pero no nos olvidemos de Darwin. Los virus llevan 3.500 millones de años viviendo en el planeta. Van a seguir viviendo. No sabemos bien cómo y dónde se originó esto. Hay varias teorías, una más probable. Pero estamos muy expuestos a la zoonosis, que son cuando un germen, un virus, por ejemplo, salta de un animal a un humano. Y ese mecanismo no lo dominamos. O sea, que esto, que ya en el 2014 se había como todo un relato de cómo iba a ser la próxima pandemia, sigue en pie. Tenemos que tener a Pasteur para acabar con esta, pero tenemos que tener pensado a Darwin y todos los mecanismos de coevolución para ver cómo atajamos las próximas. Porque yo sé que en este momento hablar de que puede haber próximas es como mentar la soga en casa del horcado, pero vamos científicamente hay que mirar el panorama completo, hay que atajar esta, hay que pensar cómo la humanidad está pues se habla de una salud, y una salud quiere decir que es humana, animal y ambiental. ¿Cómo estamos manejando lo ambiental, el medio ambiente? Si no estamos acorralando las especies animales, si estamos respetando la transmisión entre especies. Bueno, entonces tenemos que pensar globalmente. Y respecto a la vacuna, mientras hace efecto y mientras adquiere una inmunidad en un sector necesario de la población, van a seguir siendo falta medidas de comportamiento protectoras de la salud. O sea que tenemos para rato. Vale la pena dedicar esfuerzo a aprender a comportarnos de una forma que nos dé garantía. Doctor, quiero hablar del observatorio que usted propone, pero antes una pregunta más en esto que usted mencionaba de la intención o bueno, el objetivo de alinear lo emocional con lo racional. ¿Qué balance hace del comportamiento que hemos tenido los uruguayos? Usted advertía cierto afloje o sentir que el riesgo estaba lejos. Pero también hay un tema de necesidad de culpar, ¿no? A los jóvenes, a nosotros que nos portamos mal. ¿Cuántas de las medidas anunciadas ayer, digamos, podrían tener un efecto en mejorar realmente los números o contenerlos? Me refiero a que muchos están señalando que en realidad son medidas ajustadas en algunas áreas, pero que en realidad parte del aumento de los contagios tiene que ver con la movilidad en general, que casi no cambia, digamos, con las medidas, salvo con el teletrabajo. Esta pregunta que usted me hizo es la misma que la del observatorio. La idea de un observatorio o un centro de monitoreo, como se lo quiera llamar, observatorio es un término que se usa mucho acá. Tenemos observatorio de drogas, de conductas sociales, etcétera, y varios. En esos observatorios lo que uno busca es decir, bueno, a ver, ¿de dónde se están produciendo? Entonces le largamos el fardo a los jóvenes y uno mira las cifras y ve que es más complicado. Es más complicado. Los contagios se producen muchos en el medio intrafamiliar y son inevitables. Habría que ver, no tengo el dato, cuántos son por eventos familiares que sí se podrían evitar. Y ahora en las fiestas es clarísimo. En mi familia decidimos que la reunión habitual de Navidad, con el número de gente que se junta, no se puede hacer.
mandaremos un beso por Zoom, pero juntarnos los que nos juntábamos, no. Entonces, hay toda una parte de que hay que ver por dónde se están efectivamente produciendo los contagios. Esto del trabajo es evidente, porque hay muchos contagios en los trabajos cerrados, etcétera, etcétera. Los ómnibus interdepartamentales. ¿Quién no conoce a alguien que viajó en un ómnibus que no abría las ventanas, que no tenía la ventilación adecuada y que estaba lleno de gente porque le pedían por favor que los dejen subir porque la frecuencia no daba? Todos conocemos a alguien. Claro. Entonces, hay tanta cosa para corregir. ¿Quién no vio gente con una barra con tapabocas tomando mate por abajo del tapabocas? Que es lo más casi cómico. ¿Quién no vio los tapabocas por abajo de la nariz? ¿Quién no vio el tapabocas en la cocina de la casa, al lado de la comida, sin que se lave nunca? ¿Ves? Uno empieza a hacer la lista, es impresionante, y en el ambiente médico también. Es como que hacemos los protocolos, pero a la uruguaya. Bueno, vamos a cambiar eso. Buen momento. ¿El observatorio permitiría entonces tener información más concreta de dónde se producen los momentos de mayor riesgo o que se concretan más contagios y tomar decisiones a partir de eso? Claro, hay una pregunta clave. Mire, percepción del riesgo. ¿Percibimos igual el riesgo en abril que ahora? ¿Cómo fue cambiando en el año la percepción del riesgo? Mire que la OMS puso de moda el término fatiga pandémica. Pero fatiga pandémica, una de las cosas es la fatiga de un italiano, español, inglés, que no podía salir, que tenía los hospitales saturados, que encontró los familiares, los tenían que enterrar casi sin velorio. Esa es una fatiga, y la fatiga del uruguayo. La verdad, al que no le tocó sufrir problemas de enfermedad o de trabajo, ya llevamos bastante de arriba estos meses. Entonces, no tan rápido la fatiga. Ahí fue más bien pérdida de respeto, negación del problema, deseo de vivir otras cosas y ganas de olvidar. Fatiga al trabajador de salud que estuvo con riesgo. Esa es otra cosa. Doctor, más que claro, ha sido realmente un placer tenerlo estos minutos. El profundo agradecimiento por habernos permitido este diálogo aquí en La Mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con el doctor Ricardo Bernardi, psiquiatra integrante del Grupo Asesor Científico Honorario.